Hola, buenas. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Una pregunta, señor. Quiero ir por Zamaro Pico de Oro y luego continuar para volver a empalmar con esta carretera. ¿Está bien el camino? Esta es terracería. Es terracería, pero bien, ¿no? Está más o menos el camino. Más o menos, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? No está pavimentada, pero en sí está. Sí puedo, ¿no? ¿Y cuánto tardo en reincorporarme a la carretera del otro lado? ¿1 hora y media? Por ahí, más o menos. Más o menos. Listo. Deséeme suerte. Hasta luego. Adiós. Chao. Según la RAE, la suerte es el encadenamiento fortuito o casual de los sucesos y la suerte, como todos sabemos, puede ser favorable o desfavorable. Pues por aquí nos metemos. Por aquí era por un atajo que me sacaba de la ruta 307, vía que retomaría luego hasta San Cristóbal de las Casas, a ras de la frontera con Guatemala. Sin embargo, en ese atajo me encontraría un par de sorpresas desagradables. Pensaba que iba a tener un poquito más de magia, pero es una falsa terracería esta carretera. Parece ser que estuvo pavimentada en algún momento y que el tiempo se la está comiendo. El peligro es que hay unos huecos en las partes en las que todavía queda pavimento. Hay unos huecos increíbles, como esos. Pues vienes más rápido de la cuenta y, por ejemplo, tienes que hacer esto a veces, pasar las ruedas entre ellos y agarrarte. Esos son los llantazos que estoy pegando. Voy a destrozar el aro, pero bueno, males menores. Bueno, a ver para dónde vamos, que... Anda. Pero que esto se termina aquí la carretera, muchachos. Madre mía. Si hubiese un poquito de trampolín, me la jugaba y pegaba un salto. Pero como no soy piloto de Red Bull, mejor me voy por otro lado. Uf, esta carretera está en pésimas condiciones. Pero bueno, que va a ser cortito esto. Hola, buenas. Buenos días, caballero. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Le saludo. ¿Estás seguro? ¿Para dónde va el hombre? Estoy yendo hacia Zamaro Pico de Oro Zamora Pico de Oro. para luego retomar hacia la de allí. Que he visto que había una ruta intermedia. Chajul. Sí, hacia Chajul. Eso es. Sí. Y ahí iba a agarrar la pavimentada. Exactamente. Sí, de ahí voy hacia San Cristóbal. Ah, ok. Ya. Sí, sí. Va así y la agarra. Ahí está peligrosa la carretera porque uno se confía pensando que está bien y de repente aparece un súper hueco. Sí, no, que sí. Horrible, cabrón. Habrá algún... Está la vía más corta esta que aquella. Esta es más rápida, ¿verdad? O sea, porque es que yo he visto que la otra rodea mucho. Rodea mucho, sí. Claro. Aquí. Y después de Zamaro hay más terracería. Todo es como aquí. Todo es como O sea, en un inicio, antiguamente era todo pavimentado. Saliendo exactamente. del pueblo Zamora, ahí vas a encontrar terracería, pero más adelante ya no hay mucho, pero más es puro bache. Como aquí, pues. Como Vale, aquí. que tenga cuidado, básicamente, Sí, ¿no? es Bueno, Ya llegando allá donde dice usted a la carretera de Chajul, para allá, y de ahí para ya adelante. está mejor. Bueno, que Ordinario. España, sur de España. Viajando por su lindo país. No. Estoy recién comenzando México y estoy encantado. Por ahí andan los araguatos. Aquí Los te la monos, quito. como dicen. Los monos. Ahí están. ¿Los monos? Ahí adelantito andan. Aquí pues, vete despacito y lo vas a ver Por donde viene la moto, por ahí andan comiendo. Ah, voy a ver si los veo. Pero igual con la moto se asustan, ¿no? No, si están familiarizados, güey. Por donde está la moto, ¿no? Sí, por ahí, ahí ahí lo vas a van. ver colgado. A ver, voy a asomarme. Chéquelo. Bueno, que tengan buen día. Hasta luego. Chao. Mucho es lo que había escuchado de la policía mexicana, pero sinceramente mis primeros encuentros estaban siendo positivos y amigables. Qué maravilla. ¿Están jugando? ¿Qué están haciendo? Vamos a viajar, ¿con quién? Yo vengo para acá, tú vienes para allá, y nos vemos acá o allá. Maravillado por la exuberante naturaleza chiapaneca, continué rodando entre montañas cuando de repente me encontré con la más antagónica de las imágenes. Acabo de ver una cosa que os la quiero enseñar. Desgraciadamente, no todo puede ser bonito en este mundo. ¡Oh, cómo apesta, chaval! ¡Qué porquería! ¡Qué cosa tan horrible! A veces me avergüenzo de nuestra especie. Por favor, que alguien limpie esto. Gobierno de Chiapas, por favor, que alguien limpie esto. ¿Qué es esto, tío? Por eso huele a muerto. Porque hay un trozo de cerdo aquí descuartizado. ¡Oh, ahora ya sé cómo huele a muerto! ¿Por qué seremos tan guarros? No lo entiendo. Tal vez con un poquito de educación, no sé, que nos enseñe desde pequeños en el colegio. Si es que es una cuestión de hábitos. Somos animales de hábitos. Nos acostumbramos desde pequeñitos, pues otro gallo cantaría. El otro día leí que en el punto más profundo del planeta, en las fosas marianas, mandaron por primera vez un submarino de esos súper preparados. ¿Y sabéis qué encontraron? Plástico. En las fosas marianas hay plástico. ¿Te puedes creer? Estamos cavando nuestra propia tumba, literalmente.
Y lo injusto es que seguramente los que causamos el daño no seamos los que más paguemos. Vamos a pagar un poco, pero los que más pagan son los que vienen detrás. Y si la gente fuera capaz de visualizar el daño que le están haciendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos y así sucesivamente, pues a lo mejor se lo pensaban 2 veces. Y también explicándoles el por qué es malo, porque yo no considero que la mayor parte de la gente que ha tirado eso ahí sea mala. Yo creo que simplemente les falta la información y no saben lo que hacen. Como decía Jesucristo, ¿no? Perdónales porque no saben lo que hacen. Mira, aquí lo pone bien clarito. Prohibido tirar basura. ¿Y qué hay aquí? Basura. Muchísima basura. O sea, prácticamente el camino lleno de basura. Ahora que lo han hecho queriendo y todo, tío. Hostia, encima me caigo, macho. Hoy estoy fuerte. Entre kilos y kilos de basura. Qué rabia me da, tío. Dice, en caso de que tires basura, se multará con 1000 pesos. Atentamente, las autoridades ejidales. Pues serían millonarios si hubiesen multado a cada uno que la ha hecho. Qué rabia, tío. Qué guarra es la gente. Que no se nos olvide que la mayoría de la basura contamina los ríos, los cuales, a su vez, contaminan los mares. Los seres que habitan en dichos ríos y dichos mares se ven afectados y, dado que nosotros nos alimentamos de muchos de ellos, el karma a menudo nos lo devuelve en forma de cáncer. Tenía apuntadito un lugar de Chiapas llamado Las Cascadas del Paraíso Escondido. Y este es el camino que conduce a ellas. A ver si con unas vistas bonitas me quito la mala imagen de la basura. Qué azul está el agua, tío. Turquesa específicamente. A ver qué tan paraíso escondido es esto. El caudaloso río Santo Domingo se estrecha exageradamente, formando en su salida unas impresionantes cascadas de agua turquesa que, sin duda, provocan el deleite visual de quien las visita. A ver, estoy en busca de un lugar que no haga que me cague vivo. Antojitos y saber, a lo mejor es este. Bueno. ¿Cómo me voy a poner? ¿Es habanero o ese es? Ese es el habanero, tengo que tener cuidado. 3 horas hasta San Cristóbal y estoy un poquito fatigado. Tío, es que estoy tan harto de los topes estos que prefiero esquivarlo, aunque sea todavía más difícil que seguir cogiéndolo. Es que es un infierno, tío. Creo que alguien me está persiguiendo. ¿Qué pasa, amigo? Soy un seguidor tuyo, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Claro que sí. Veo el logo de Soy Tribu y no, mamá. Claro que sí, mi hermano. Un gusto. Igualmente, estás todo contento, ¿eh? Estoy bien contento. Tu felicidad es mi felicidad. Tranquilidad de que te va a dar un infarto. Hombre, ha aparecido otro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, después del choque, ¿Qué choque? choqué mi moto ¿Con qué te chocaste? Con uno de los que reparan tortilla. Se metió en mi carril y me... ¿podemos tomar una foto? Claro, obvio, cómo no. Si me quito el casco, os estropeo la foto. de llorar. Sí, no, ¿cómo que llorar? Cago en todo. Llorar. Os voy a regalar una pegatina a cada uno. Ay, no. Ponle un poco que tape el estropicio que te hicieron el otro día, el del carrito de las tortillas. Te daría algunas tortillas a cambio, espero, el hombre, ¿no? Sí, pero es que habían testigos y dijeron que yo tuve la culpa. Como eran familiares del tortillero. Cuidado con de qué te ríes, pues antes de lo pensado te podría pasar a ti. 28.000 ¿28.000 qué? pesos. ¿Te costó el accidente? Bueno, lamento mucho, espero que el sticker palie un poco la mala suerte que has tenido y aprovecho para hacer una pregunta a los dos. ¿Qué me espera en México como viajero? Pues en cuestión de gastronomía, lo mejor que te puedas encontrar. En cuestión de seguridad, ahí no te aseguro nada. no te aseguro nada. Acá abajo paran en la tarde así. O sea, hay asaltos. Sí, hay asaltos. En una hora específica de la tarde, noche. En la tarde van a ¿Dónde asaltan? ¿Aquí?
Aquí de aquí para allá, para las lagunas. Ah, bueno, esa parte ya la sabía. El tema de la gastronomía, a mí es que el picante me sienta muy mal por las fajeras. Que yo he padecido de hemorroides mucho tiempo y me gusta mucho el picante. Ya he estado comiendo un poco de picante estos días y tengo el culo, hijo, que no lo siento. Aquí la mayor parte de la gastronomía es el picante. Lo sé. No sé qué hacer. Tengo que ir a la farmacia a comprar una crema o algo. Pasar por México y no comer picante es como no pasar por México. Solo que en mí tiene un efecto un poco difícil. No sé si eso era lo que esperaban escuchar del viajero poeta, del nómada filósofo, del antropólogo errante, pero esto es lo que hay. Cuidado que me hago como que me caigo de la moto y les digo a los de ahí que testifiquen a favor mía, ¿eh? Y otros 28.000 pesos. Otra molestia. Dime. Me gustaría sentir cómo se siente tener una moto de ese tamaño. Venga, móntate, coño. Si no tardamos nada. Pero no le vayas a dar una vuelta que no me fío un pelo, ¿eh? Hay que comer más tortillas, ¿eh? Para llegar bien al suelo. ¿Tú le has puesto nombre a tu moto? No. Ajá, pues queda bautizada oficialmente como La Tortillera. Dale, bro. Un gusto y que tenga buena... Cuídense mucho. Estoy muy contento, muy alegre de mi trabajo. Neta, te lo agradezco mucho. Te lo agradezco. Y yo a ti, como llores lloro, te lo digo. Como llores lloro. Estoy nervioso, hermano, estoy nervioso. Muchas gracias, hermano. Igual está temblando. Dale. Yo ya me voy. Sale, Hermanito, buena ruta. cuídate. Me voy que me vas a hacer llorar. Hasta luego. Qué increíble. Adiós, muchachos. Entre los dos casi me sacan las lágrimas. Encuentros como estos son pura gasolina para seguir adelante con el proyecto, así que, ¿cómo no agradecerlo a los cuatro vientos? ¡Que viva México! El Cañón del Sumidero es un imponente acantilado que se eleva sobre el cauce del río Grijalva. Sus muros, que alcanzan más de 1000 metros de altura, se han convertido en uno de los paisajes más impresionantes de México, por lo que ha sido nominado desde hace tiempo para ser una de las 7 nuevas maravillas naturales del mundo. Tras visitarlo, llegué al fin a San Cristóbal de las Casas, una parada obligatoria en el estado de Chiapas, donde en la entrada presencié un incidente premonitorio de lo que días después me sucedería. Pero eso aún no lo sabía, por lo que tan inocente como feliz me dirigí hasta la casa San Miguel, donde un amigo llamado Daniel me hospedaría. Bueno, llegamos. Ahora, pero traigo una lona. ¿Si quieres la ponemos ahí? No, esto que se lave un poco. La Casa San Miguel es un hospedaje perfecto para nómadas digitales construido con la decoración y arquitectura colonial típica de San Cristóbal. Allí, además de trabajar y descansar, entrevisté a la abuela Lourdes. ¿En tu caminar buscas algo? Algo busco. Bueno, yo te podría decir la noticia buenísima, que ya lo encontraste. Ya lo encontré. Ajá, ¿Qué encontré? lo que buscabas. Sí, ya lo encontraste porque todo lo que vas haciendo en tu camino te brota de tu corazón. Entonces es muy raro decir estoy buscando y voy aquí y voy allá porque estoy buscando cuando todo lo vas manifestando desde tu corazón. Entonces podríamos decir estoy encontrando todo. Estoy encontrándome a través de esto y esto y esto y esto. Esa es la buena noticia. Gracias por transmitírmela. Me emociona. Porque es mucho menos cansado. No es cansado, es placentero. El vídeo completo de la abuela Lourdes lo encontraréis en mi canal de YouTube bajo el nombre de La Tribu Gratitud. Pero cuando transmitimos que día a día, cada instante, estamos encontrando lo que somos y a lo que venimos día a día, entonces es una relajación de... ya no tengo que buscar nada, solamente estoy encontrando. A 10 kilómetros de San Cristóbal se encuentra Chamula, un municipio famoso por el sincretismo existente entre las creencias indígenas y católicas. Puedo asegurar y aseguro que no hay iglesia ni catedral en el mundo que me haya impresionado tanto como la de Chamula, en cuyo interior el olor intenso a cera y rezo se mezcla con el graznido de las gallinas que sacrifican en directo a algunos penitentes.
Mi suerte en Chiapas estaba siendo tremendamente favorable. Sin embargo, al inicio del vídeo dije que, en ocasiones, esta puede ser desfavorable. Inexplicablemente, todo se dio de tal manera para que en el segundo exacto de mi paso por una calle de San Cristóbal cambiara el viento que marca el rumbo de mi suerte.